Ante noticia de última hora, hondureños están huyendo de su propio país, Honduras, para ir y atenderse urgentemente a los hospitales de El Salvador. Veamos lo que está pasando. No les puedo explicar el grado de indignación, de molestia que tengo en este momento. Porque, son dos casos los que me han llegado entre ayer y hoy, domingo y hoy, de dos mujeres que tienen cáncer y que necesitan aplicarse yodo radioactivo. Y en este país no hay, el gobierno no brinda el servicio gratuito y tienen que recaudar $2,800 o $2,000 otra persona para poder seguir aplicar el tratamiento a Guatemala una y a El Salvador otra. ¿Cómo es posible que la miseria en salud continúe? Y miren, a mí me carga tanto recibir una exageración de mensajes de gente. Bueno, imagínense los hondureños lo que están sufriendo prácticamente. Están abandonados y a la deriva a tal extremo que al no encontrar una solución en el sistema de salud en su país, por su gobierno, están llegando hasta El Salvador. Lo acaba de escuchar. Escuchemos una vez más esa parte y vamos a seguir analizando. ¿Cómo es posible que la miseria en salud continúe? Y miren, a mí me carga tanto recibir una exageración de mensajes de gente todos los días pidiendo ayuda para un familiar, para su caso, porque no tienen dinero para tratarse una enfermedad. Ahí tenía esas declaraciones, ¿no? Y Alerta Noticias, una plataforma de información digital, dice: hondureños recurren al sistema de salud de El Salvador para sus tratamientos. Una presentadora, fíjese bien, una presentadora de televisión hondureña, la que acabamos de escuchar, se mostró indignada con el sistema de salud de su país, que no cumple con los estándares mínimos para atender a los usuarios y estos tengan que recurrir a Red de Salud Salvadoreña. Y ya vamos a ver otro caso, vamos a ver más información, porque sí, lamentablemente es un éxodo y están huyendo prácticamente porque no tienen soluciones en su país. Estoy tan molesta, bueno, lo que dice, que me salía el noticiero para respirar. Es una desgracia que el gobierno no brinde tratamientos en los hospitales y tengan que recurrir para recibirlos en El Salvador. Acá lo tiene directamente, ¿no? La mujer se solidarizó con las personas que desesperadamente solicitan ayuda para reunir dinero para su viaje a El Salvador. Aquí lo tiene, pues me agobio porque podría ser mi madre, mi hija, etcétera. Y aquí pues es lo que prácticamente acabamos de escuchar. Ahí lo tiene. Ahora veamos otro caso donde prácticamente esta es la realidad, es el día a día de los hondureños y los salvadoreños. Afortunadamente, hoy por hoy, aunque hay carencias, aunque algunos no lo quieren visibilizar, cuenta con uno de los mejores sistemas de salud de Centroamérica. La noticia: hondureños encuentran salud gratis en El Salvador. Véalo aquí bien, prefieren viajar a El Salvador porque los hospitales públicos no les cobran y les dan suficiente medicina. Vamos un poco más acá, dice: decenas de hondureños radican en la zona fronteriza, viajan todas las semanas. Escúchenlo bien, todas las semanas a El Salvador, porque los hospitales públicos de ese país encuentran lo que no reciben en Honduras: medicinas, exámenes, atención gratuita, etcétera. Entonces directamente dice: César Tubón, de 57 años, por ejemplo, ni pensó en Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula o Tegucigalpa. Al sentir un malestar en el pecho, escucho bien, salió directamente para el Hospital Nacional San Luis Eduardo de Mundo Vázquez de la ciudad salvadoreña. Se fue para Chalatenango. Tenía la certeza que en ese centro médico le ayudarían a solventar su problema de salud. Entonces ahí lo tiene claro lo que está pasando y lo que realmente están viviendo los salvadoreños. Claro, ahí lo tiene usted. Los hondureños prácticamente están desamparados. Acabamos de ver cómo una presentadora expone lo que está pasando y la realidad de estos gobiernos oportunistas que solo ven por ellos, que se embolsan todo, y cómo la gente en El Salvador ha encontrado una solución para la situación en la que se encuentran, ya que en su sistema de salud no encuentran la atención. Ahora, muchos de la oposición critican el sistema de salud de El Salvador, pero hoy por hoy El Salvador tiene el sistema de salud más importante y quizás el mejor sistema de salud de toda Centroamérica. Entonces ahí lo tiene claramente, ¿no? Pero ahora quiero que vea también este caso, porque este caso también explica de manera gráfica lo que significa para los centroamericanos hoy por hoy llegar a atenderse a El Salvador, el mejor sistema de salud probablemente de Centroamérica. De un parto vaginal. Mi nombre es Glenda Maldonado. Venimos junto a mi familia desde Tegucigalpa, Honduras.
al darnos cuenta de la ley Nacer con Cariño aquí en El Salvador. Glenda y David se habían escuchado allá en Honduras la ley Nacer con Cariño. Hicimos una videollamada, nos presentamos y ellos estaban pero emocionados. La atención ha sido increíble, toda la experiencia que nosotros vimos en videos se vive. Les hice una historia obstétrica para saber las condiciones de Glenda en general del embarazo. Me mencionaron que llevaba sus controles, pero que nunca habían tenido una educación prenatal. Imagínense, interesante cómo El Salvador no es referente en todos estos ámbitos. Y aquí tiene un testimonio claro de una ciudadana hondureña que vio la posibilidad de en El Salvador poder ser atendida dignamente y como ella lo merecía y no dudó en llegar a El Salvador. Honduras no creo que nos hubieran dado tanta apertura como de hacer ejercicios o intentar dilatar y que nuestro parto fuera natural. Aquí hay bastante estimulación aromática, ejercicios, música y todo eso que a uno le ayuda a relajarse, a empezar una labor de parto agradable, pues. Bueno, ahí lo tenía claramente, ¿no? Todo ese beneficio que prácticamente el sistema de salud da eventualmente a salvadoreños y que muchos en Centroamérica se ven beneficiados. Ahora, eventualmente hace falta mucho, ¿no? Porque también hay que tener algo claro. El sistema de salud tiene sus limitantes y las limitantes de este sistema son pues los recursos. El Salvador, como cualquier estado, pues no tiene recursos finitos, ¿no? Pueden haber necesidades infinitas, pero no tiene recursos finitos. Pero El Salvador, ahora, con sus limitantes, porque recuerden lo siguiente, El Salvador es un país incluso geográficamente más pequeño que Honduras. Con sus limitantes tiene la capacidad, hoy por hoy, de liderar la región como uno de los sistemas de salud más importantes de Centroamérica. Entonces llega gente que se está llegando a atender porque ve la posibilidad. Porque ve la factibilidad de encontrar en El Salvador, claro, de encontrar en El Salvador esta oportunidad de pues prácticamente poder atenderse, ¿no? Y miren, y por eso es que yo les digo una vez más la narrativa de toda esta gente, porque ustedes van a encontrar gente de la oposición en El Salvador que pasa todos los días levantando temas para intentar engañar, para intentar confundir, para intentar dar a entender algo que no está pasando. Y los salvadoreños verdaderos de a pie están viviendo esto. Los verdaderos, los salvadoreños que se levantan a trabajar son los más beneficiados de lo que está pasando. Y qué bueno que los hondureños también gocen de este privilegio. El Salvador y Honduras son naciones hermanas. Excelente. Lamentablemente por los líderes políticos que tienen, ¿no? Lamentablemente porque estos líderes políticos responden únicamente a sus intereses. A los intereses de quienes les pusieron ahí, a sus intereses partidarios. Claro, la estructura siempre está organizada para gastar en temas que no son relevantes, pero al final llevarle una solución directa a los ciudadanos, eso es lo que los gobiernos en América Latina generalmente no buscan. Claro, El Salvador afortunadamente tiene un líder como Nayib Bukele. Afortunadamente, pero también es parte de que los ciudadanos supieron identificar quién representaba, o sea, quién canalizaba realmente los intereses de los salvadoreños. Porque mira, yo creo que hoy por hoy es tiempo de ver a los políticos más allá de su discurso. Cuando usted escucha a uno de estos políticos ahí gritando en contra de la corrupción, señalando, pues vea más allá de su discurso. ¿Quién es? ¿A quién representa? ¿De dónde viene? O sea, ¿de qué espectro político viene? Ese espectro político ya ha estado antes en el gobierno. ¿Qué le ha dado a los ciudadanos esos políticos? Claro, cuando usted difícilmente un político que salga de la izquierda empobrecedora latinoamericana, bueno, y donde sea que se difundan estas ideas, no funciona, o de la centro derecha, que ya sabemos que prácticamente parasitan del Estado, ¿no? Y así acumulan bienes, una especie de mercantilistas, ¿no? Cualquiera que venga de estos intereses, no crea usted que va a llegar genuinamente a representar a los ciudadanos. No,
Jamás va a ser así. Por eso es que ve usted, si usted hace una radiografía de la realidad política de América Latina y ve que hay tentáculos en todas partes, usted se puede dar cuenta, por ejemplo, entre México y Venezuela, pues hay acuerdos comunes. Entre México y Colombia, pues tienen acuerdos en comunes, porque tienen la misma filosofía. Entre Colombia y Chile, también. Entre México y en todo caso Brasil también, porque tienen políticos con las mismas ideas. Entonces, si usted hace una radiografía, por eso es que les digo, una radiografía de la realidad política de América Latina, se va a dar cuenta que es similar, porque siguen una agenda y responden a intereses. Lo mismo podemos decir de la centroderecha mercantilista que está por allí en algunos partidos, intentando jugar al patriotismo, intentando jugar a que creen en las libertades individuales, pero vendiéndose fácil a cualquier postor, y también trabajando únicamente para la corporación política que le financia. Entonces, esa es la realidad. Hay que ver, hay que ir más allá y ver a esos líderes políticos que no representan ninguno de esos espectros. Y esto ya lo dije yo en una serie de videos. Vean a ese político que no está representando los intereses de estos grupos. Ese probablemente va a poder canalizar mejor los intereses de los ciudadanos. Existe la posibilidad de que no, pero probablemente hay mayor esperanza en eso que en seguir la misma línea de los mismos de siempre. Porque miren, en El Salvador se le llamaba a los mismos de siempre a los que tenían 20, 30 años de estar en política. Habían sido alcaldes, habían estado como ministros en gobierno, habían sido parlamentarios, o sea, diputados. Tenían ya décadas de estar ahí. Y siempre llegaba periodo de elecciones, eran los mismos. O era el familiar, o era el esposo, o era el tío, etcétera, o era compadre hablado, como sea, siempre los mismos. Entonces, en El Salvador, a estos políticos que se creían, ¿no?, la fuente de sabiduría más confiable para las naciones, estos existen en toda América Latina, los mismos de siempre. En Argentina le llaman la casta política. Claro que han hecho carrera política, que se han enriquecido, que se han lucrado, ¿no?, de los impuestos de los ciudadanos y nunca han proporcionado soluciones verdaderas. No se preocupan por proporcionar soluciones verdaderas porque ellos viven de eso precisamente, de la necesidad de los ciudadanos. Ahora, los medios de comunicación no le van a decir esto a los medios tradicionales porque responden también a estos intereses. Responden a quien les financia, ¿no? Responden a quien les paga pauta, y quien les compra pauta muchas veces son estos. Ahora, qué bueno que en El Salvador se acoja a centroamericanos en el sistema de salud y que puedan encontrar confianza y que se puedan sentir tranquilos y puedan encontrar un espacio de salud. Eso es maravilloso y gratificante. Eso es, desde mi punto de vista, espectacular. Ahora usted, directamente, ¿cómo ve esta situación? Deje su comentario aquí también, porque es importante que vayamos desenmascarando la realidad de lo que pasa en América Latina. Que la gente se dé cuenta, El Salvador hoy por hoy tiene un líder que, si ustedes se dan cuenta, vayan a ver, la mayoría de los medios tradicionales están allí. Incluso analistas, incluso gente que ha estado tradicionalmente en la televisión no traga a Bukele. ¿Por qué? Porque va en contra de los intereses de sus financistas. Por eso vas a encontrar a ciertos actores políticos o a ciertos tanques de pensamiento que te van a montar una postura verdadera y te van a decir lo que Bukele representa. Pero generalmente te vas a encontrar con opiniones que intentan opacar el avance que está teniendo El Salvador, muy importante en tiempos difíciles, porque el mundo vive una crisis económica difícil, una recesión económica en la que entró Estados Unidos, que no dijo nada, porque eventualmente esa es la manera, ¿no?, de también seguir manipulando. Y pues ahí lo tiene, dele like, suscríbase y acompáñenos. Nos vemos hasta la próxima. Este es el Analista Milenio.